Seguimos en los desayunos de 24 horas y ahora nos acompaña Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Economista Dajic, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Quisiera empezar con el tema de las salvaguardias versus el timbre cambiario, que es la propuesta que usted ha planteado y que el gobierno no ha descartado. Sin embargo, usted ha manifestado que si es que se aplica el timbre cambiario como una propuesta independiente, no dará resultado. No tendremos los efectos en la economía que se necesitan. Ante esto, usted ha planteado que se necesita cambiar el modelo económico. ¿Nos puede decir por dónde empezar? Bien, muchas gracias, Janet. Todos estamos satisfechos en el Ecuador de verla en pantalla y realizando su excelente labor periodística. El timbre cambiario fue una propuesta dentro de un programa completo de recuperación de la economía ecuatoriana. Ese programa contempla muchas cosas adicionalmente a la aplicación de un mecanismo cuasi cambiario para resolver el grave problema de la inflexibilidad del tipo de cambio que tiene el Ecuador, que se ha hecho más grave por un modelo económico que lo ha complicado, ¿verdad? Es cierto, y lo he sostenido en muchos lugares, que este arbitrio, que esta medida fuera de un programa completo no va a tener la misma efectividad, y que además, si está fuera de un programa económico, pero al mismo tiempo se lo hace en una manera inadecuada, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Usted ha catalogado el proyecto. Usted ha catalogado el proyecto político del presidente Correa como fracasado. Ahí mi pregunta, si esto está fracasado y hay que volver a empezar, entonces, ¿cómo? ¿Cómo borrar, cómo dejar de lado lo que se está haciendo y lo que se ha hecho y empezar de nuevo? Yo he hablado del modelo económico. El modelo económico es equivocado. Y le voy a dar un ejemplo simple. Chile tiene en la exportación del cobre un producto que en cuanto a su impacto en la economía chilena es similar al impacto del petróleo en la economía ecuatoriana. Chile está emitiendo deuda con 1.2, 1.1 puntos porcentuales por encima de la tasa básica, es decir, con un riesgo país de 110 puntos. ¿Cuánto es el riesgo país del Ecuador? 1.600 puntos, 1.500 puntos. El día viernes, la deuda chilena tenía un rendimiento de 2% promedio. ¿En cuánto estaba el rendimiento de la deuda ecuatoriana ese mismo día viernes? El bono 2020 casi en 20%. Por favor, entendamos, ¿qué ha hecho Chile? Chile ha hecho lo lógico, no desmanteló su fondo de estabilización del cobre. Tiene una política económica que trasciende los vaivenes de la intencionalidad política, de la búsqueda de votos. Tiene una política económica que son ya objetivos nacionales y tiene un modelo económico abierto al mundo, que no dice que la inversión extranjera es mala, que tiene que venir solo si se asocia al Estado. Es un país abierto al mundo. Ahí está el resultado. Viene un shock externo tremendo como la caída del precio del cobre y tienen todas las herramientas para poderse manejar. En el Ecuador viene una caída del precio del petróleo y no nos podemos manejar. Yo quisiera tocar un poco el tema del riesgo país que usted acaba de mencionar hace un momento y quisiera preguntarle algo muy puntual. ¿Por qué si se pagaron los bonos global a tiempo, los bonos de deuda soberana a tiempo, por qué subió el riesgo país? Era precisamente lo que se quería evitar, que no haya un impacto muy grande en el riesgo país, pero desde diciembre del 2015, que estaba en 1.270, subió a 1.574 puntos el riesgo país. ¿Qué pasó? Porque, Janet, el riesgo país no se lo mide porque usted paga o no paga un bono. El riesgo país es un índice que está no construido, que está percibido por el mercado. Y en el mercado, ¿quiénes están? Un montón, una gran cantidad de actores que analizan y estudian en detalle las posibilidades económicas del país. Si esas personas están viendo que en vez de ir al Fondo Monetario y al Banco Mundial a pedir miles de millones de dólares que se pueden obtener a tasas de
2%, se va desesperadamente a la China a pedir dinero mucho más caro, si se ve que en vez de negociar calmadamente y con mecanismos transparentes, como lo está haciendo Arabia Saudita, que va a vender a través de bolsa en Nueva York una participación de la joya de la corona, que es Aramco, que Arabia Saudita podrá volver a comprar esa participación en algún momento dado. Está vendiendo de esa manera acciones de Aramco, no desesperadamente por la situación económica, buscando quién le da plata a uno a cambio de los pozos petroleros. El mercado, los analistas ven todo eso. No están viendo que el Ecuador pagó un bono, están viendo que el Ecuador no está haciendo correctamente las cosas y dicen el riesgo del país está aumentando. ¿Usted califica? Y esto es objetivo, Janet, esto es objetivo. Quienes valoran el riesgo país no están con intereses políticos, no quieren atacar al gobierno, no están peleando las próximas elecciones, están diciendo cuál es la realidad. Es una auditoría externa gratuita la que nos están haciendo al darnos esa calificación. Bueno, antes de seguir con la entrevista, quisiera dar paso a una declaración del presidente de la República sobre lo vulnerable que es el Ecuador comparado con otros países de la región que también enfrentan una crisis económica mundial. Esto fue lo que dijo. Nosotros hicimos la tarea del sector fiscal, pero el sector privado no hizo su tarea del sector externo. Y porque tenemos dólar, pues dolarización. Entonces hay dos países más dolarizados en el continente, Panamá y El Salvador, pero son importadores de combustible, pues no exportadores, importadores de petróleo, se benefician con esto. No es que se perjudican como el caso ecuatoriano. Yo le repregunto, ¿qué país ha perdido 7 puntos en exportaciones? ¿Y por qué digo que el sector público hizo la tarea y no el sector privado? Porque en el sector público sí hemos disminuido grandemente la dependencia del petróleo. Ahorita es 10% de total de ingreso y financiamiento del presupuesto del Estado. Pero en el sector externo todavía ese petróleo era 52% de nuestras exportaciones. ¿Se han perdido 7 puntos en las exportaciones porque el sector privado no ha hecho su tarea o porque el gobierno no ha permitido y ha puesto las cartas sobre la mesa para que puedan hacerlo? El sector privado ha multiplicado sus exportaciones en los últimos años, se han diversificado. Es evidente que se pudo haber hecho más. Pero lo que sí es cierto es que el sector público aumentó su participación en la economía del 25 al 45% del Producto Interno Bruto. Y que ningún país petrolero en el mundo ha hecho eso. Y es esa la razón por la cual dentro de todos los países exportadores de petróleo del mundo, solo el Ecuador, Rusia y Venezuela van a tener recesión el año 2016. Todos los demás van a crecer. México tiene también un gran impacto en su economía con el petróleo. Noruega lo tiene, van a crecer. Angola, Nigeria tienen un gran impacto, al igual que el Ecuador, en su economía y van a crecer. Y Chile, con el cobre, tiene una pérdida equivalente a la del petróleo para el Ecuador y también va a crecer. Esto a mí me duele mucho. El análisis que hace el presidente de la República y hace el gobierno me duele profundamente. ¿Por qué? Porque al diagnosticar mal no producen la cura adecuada. Entonces, estamos ante un país que puede fácilmente revertir la tendencia terriblemente recesiva que se está viviendo. Y la recesión, lo hemos dicho, Janet, y al público que nos escucha, no es una cifra. La caída de depósitos no es una cifra. La caída del crédito no es una cifra. Es desempleo. Es gente que no puede pagar su hipoteca. Son jóvenes que pierden ilusión en su país, que no pueden encontrar trabajo, que se han preparado mucho más que en el pasado. Hay que reconocer, porque hay cosas buenas que han sucedido en el Ecuador, que a veces no se quieren reconocer y hay que reconocerlas. Ha avanzado la educación, pero esa gente sale ahora a ver un país que apunta a Grecia o a Puerto Rico y que no apunta a un futuro promisorio. Y lo doloroso de esto es que se lo puede corregir. Hemos planteado al país un programa de 21 puntos que contiene algunas de las muchas cosas que se pueden hacer
para sacar al país adelante. Se sigue echándole la culpa al petróleo en vez de decir nos hemos equivocado con el modelo, en vez de decir otros países sí hicieron mejor las cosas, estuvieron preparados y por lo tanto han podido administrar esta crisis que nosotros no la estamos pudiendo administrar. Entonces cambiemos lo que hemos hecho mal. No podemos seguir con el mismo modelo económico y esto hay que insistirlo, porque igual Brasil, que no es exportador de petróleo, está en peor recesión que el Ecuador. Venezuela, que es exportador, está en mucho peor que los dos y es sostenido. Si el presidente del Ecuador va al Brasil, la del Brasil va a la Argentina, la de la señora Kirchner a Venezuela y el de Venezuela acá, variarían igual las cifras. Pero todos estuvieran en recesión y todos estuvieran mal porque es un modelo que no funciona, que ha probado ser desastroso. ¿Por qué seguir empecinados con él? Claro, usted ha planteado 21 puntos de los cuales solo se ha tomado en cuenta el timbre cambiario, no se ha tomado en cuenta que hay que reducir el gasto público, que hay que fomentar las inversiones nacionales y extranjeras, que hay que eliminar el 5% a la salida de divisas, que hay que racionalizar los impuestos, diversificar los mercados, entre otros. Pero como el empecinamiento y el capricho es tal en este momento, solamente están tomando en cuenta el timbre cambiario y le han presentado una alternativa, que es poner una salvaguardia única general para todas las importaciones. ¿Qué opina usted sobre esa propuesta? La propuesta de timbre cambiario hecha por mi persona consistía en la eliminación de todas las salvaguardas, de todos los cupos, de todas las prohibiciones de importar. Todo eso se debía eliminar. El impuesto del 5% a la salida de capitales. Imponer un único y solo arancel a todas las importaciones del país y que el propio Estado pague ese arancel para que el Estado también reduzca el uso de divisas y comprenda el valor que tiene hoy la divisa y no sobreimporte. Luego de eso se establece el mecanismo del timbre con una subasta transparente que no afecta en lo más mínimo ni la tenencia de divisas de los importadores ni la liquidación de divisas de los exportadores, que debe seguir exactamente igual como hoy en la banca y sin que se incauten las divisas de los exportadores ni se le asigne ningún cupo a los importadores. Y ese timbre que se debe pagar el momento de sacar la mercancía, porque no debe tener validez por más de 3 o 4 días para que no haya especulación, ese timbre entonces es un premio que va para el sector exportador. Es así de simple y transparente. ¿Es un premio o es un subsidio? ¿Cómo va usted a considerar un subsidio cuando está reflejando el valor real de la escasez de la divisa? Subsidio es lo que el sector exportador le ha dado al resto de la economía, exportando a 100 centavos por dólar cuando ha tenido que pagar salvaguardas para importar lo que ese mismo sector necesita para exportar. Ese ha sido más bien un subsidio. Ni ese problema, ni el de los precios relativos tan graves en la economía ha sido discutido a fondo por quienes solo quieren ver cosas negativas y no positivas. Quisiera que escuchemos qué es lo que dice el presidente de la República sobre la falta de liquidez que afecta a nuestro país. De meses. Decían que no llegamos a diciembre. Sí. No solo que llegamos a diciembre, pagamos a tiempo los décimos, pagamos el sueldo. Hubo un problema con cierta parte de los maestros, pero fue porque el Ministerio de Educación no subió a tiempo la nómina, no fue por falta de liquidez. Se pagó por primera vez en historia los bonos, los bonos de deuda soberana, los bonos 2015, 650 millones de dólares, que no sacaron en enero, pero se redujo reserva. ¿Qué espera después de tremendos pagos? Que aumente la reserva, un absurdo económico. Ah, pero irresponsable porque las reservas no cubren los depósitos. Bueno, esa es una cuestión que en economía pues no tiene la más mínima explicación, ni coherencia, ni concordancia con lo que dice el presidente de la República. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Se tiene o no se tiene que tener el respaldo para poder garantizar los depósitos públicos y los privados, no solamente los privados, como afirma el presidente de la República? Es evidente que un país dolarizado tiene que operar con un nivel de reserva y con un fondo de estabilización del petróleo, en el caso del Ecuador, por el impacto que el petróleo tiene en la economía ecuatoriana. Tiene que operar con altos niveles. Si no fuese así, como
es el caso de hoy en el Ecuador, tenemos lo que estamos viviendo de iliquidez y de recesión. Pero vamos a esto que es muy preocupante. Llegamos a diciembre. Grecia ha llegado a muchos diciembres. Puerto Rico ha llegado a muchos diciembres. El problema es que Puerto Rico tiene 9 años de recesión y llegó a 9 diciembres en esos 9 años de recesión. Y Grecia perdió en 5 años 27% de su Producto Interno Bruto y llegó a 5 diciembres. Por favor, no se trata de llegar, hay que llegar bien. La recesión ya es inevitable, hay que manejarla, hay que administrarla, hay que evitar que le pegue a los pobres en el menor grado posible. Y eso no se logra cuando uno se esté endeudando al 9% en la China, en vez de endeudarse a tasas bajas con los organismos internacionales, formalizar un acuerdo que sea una reconversión, el inicio de una reconversión de la economía ecuatoriana que dé esperanzas a la gente, que genere confianza, sin la cual no puede haber recuperación en el Ecuador. Economista Alberto Dajic, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Simplemente decir que el Banco Mundial ya ha pronosticado que tendremos una recesión del menos 2%, es decir, un crecimiento del menos 2%, contrario a lo que afirma el gobierno que serán los resultados de este año. Corte comercial, ya volvemos.